Hola, bienvenidos a este canal y a esta nueva historia. Recuerda suscribirte, darle clic a la campanita para avisarte cuando tengamos nuevas historias y dejar tu comentario. Ayúdame a crecer. Sara tenía apenas 4 años cuando su papá murió. No recordaba mucho de él, pero sabía que desde el momento en que sucedió, su mamá había empezado a cambiar de pareja constantemente. Y aparte de la pobreza en la que vivían, Lucero maltrataba a Sara de maneras inimaginables. Cuando Sara cumplió 10 años, ya su mamá tenía otros 3 hijos, todos de padres diferentes. La situación económica siempre fue muy mala, pues los hombres con los que su mamá se relacionaba siempre eran de escasos recursos, así que su mamá debía salir a trabajar para colaborar con los gastos de la casa. A sus 6 años, Lucero, la mamá de Sara, encontró una pareja. Era un taxista. Parecía ser un hombre amable, estaba pendiente de ella y rápidamente Lucero quedó embarazada. Jorge, que así se llamaba la nueva pareja de su madre, trataba a la niña con mucha ternura, pero poco a poco esa ternura se fue convirtiendo en algo más, en caricias que para la niña eran desagradables y besos en los labios cuando iba a llevarla a la escuela. A medida que el embarazo de su mamá avanzaba, las caricias del hombre a la niña también lo hacían, hasta que en una ocasión, mientras la niña estaba sola en casa, su padrastro regresó, la tomó por la fuerza y la abusó. Al terminar le dijo que si abría la boca su mamá la golpearía. Le dijo que su mamá sentiría celos de ella y entonces la maltrataría aún más de lo que ya lo hacía, que por su bien era mejor que se quedara callada. Y la niña no tuvo más remedio que obedecer, presa del pánico, pensando que no podría sobrevivir si su mamá la echaba de la casa. El hombre siguió cometiendo este acto durante todo el tiempo que vivió en esta casa. Cuando la niña cumplió 8 años, su mamá se separó de su padrastro, pero rápidamente encontró a alguien más. Y era como si todos supieran que la niña guardaría su oscuro secreto y así, uno a uno, todos los pretendientes, parejas y amigos de su madre terminaron abusándola. En una ocasión, Lucero regresó a casa y encontró a su nueva pareja solo con la niña. El hombre se asustó y Lucero preguntó: ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? El hombre disimuló diciendo que fue a buscar algo que se le había quedado. Lucero, celosa de que su novio se fijara en su hija, la entregó a sus abuelos maternos. A partir de ese momento, los abusos cesaron. Para ese entonces, la niña ya tenía 11 años y había sido abusada por 5 hombres diferentes. Pero la niña seguía siendo maltratada físicamente por sus abuelos. La golpeaban con palos, cables de plancha, cinturones y en una ocasión su abuela metió sus manos en agua caliente, únicamente porque dejó quemar unas tajadas que la abuela le había mandado a fritar. A sus 13 años, Sara se enamoró de un vecino. Se llamaba Sergio. Era un hombre mayor, tenía 30 años, estaba divorciado y tenía 2 hijos. El hombre empezó a acercarse a la niña con detalles, dulces y dinero, y a veces incluso la esperaba cerca de la casa y se ofrecía a llevarla a la escuela en la moto. Poco a poco se hicieron amigos. Ella estaba muy entusiasmada de que alguien mayor se fijara en ella y él estaba feliz de que una niña inocente cayera en sus redes. Empezó a llamarla novia mía, título que la hacía sentir importante. Pocas semanas después, el hombre le dijo a la niña que se fuera a vivir con él. Cuando vio las marcas que la niña tenía en los brazos después de una golpiza que le había dado su abuela, el hombre le dijo: no mereces este trato, yo podré cuidarte, conmigo no te faltará nada. Y así, la niña, creyendo que su vida podría mejorar, metió ropa dentro de su maletín de la escuela y cada día, poco a poco, fue sacando lo que más pudo, hasta que un día salió a la escuela en la mañana y ya no regresó. Al llegar la tarde, los abuelos notaron que la niña no llegaba y empezaron a buscarla. Fueron a la escuela y les dijeron que la niña no había ido ese día a clases. Empezaron a hablar con todos en el barrio, pero nadie daba razón. Al día siguiente fueron a denunciar la desaparición de la niña y la noticia se regó como pólvora en el barrio. Así que la niña no tuvo más remedio que ir a la policía y decir que ella se había escapado. Contó todos los maltratos a los que la sometían sus abuelos, mostró las marcas en sus brazos y dijo que ella ya no quería regresar a su casa.
La policía le pidió que contara con quién iba a quedarse entonces a partir de ahora, pues al ser menor de edad tendría que quedarse bajo la tutela de un adulto. La niña contó la verdad, pero esto metió en problemas a Sergio, así que la niña decidió regresar a su casa para que el hombre no tuviera problemas con la justicia. Sergio había hecho las cosas bien, se había llevado a la niña, pero hasta este momento no había intimado con ella, así que legalmente no se pudo hacer nada en contra suya. Unas semanas después, la niña huyó de nuevo, pero esta vez ya Sergio había conseguido una casa lejos del barrio, al otro lado de la ciudad. En el nuevo barrio, Sergio les dijo a todos que Sara era su hija, que su mamá había muerto y que ahora vivían solos. Hasta ese momento, Sergio y Sara no habían tenido intimidad, pero ya estando lejos del barrio, el hombre decidió por fin tomar a la niña. Pero al descubrir que ella ya había tenido intimidad con alguien más, la golpeó de manera brutal. Mientras la golpeaba le gritaba: «Me engañaste, eres una zorra, tan pequeña y ya eres toda una bandida». La niña lloraba, le suplicaba que parara, que tratara de entender lo que había pasado. Quiso explicarle que había sido abusada, que nunca había sido voluntario, pero esto enfureció mucho más al hombre. Le gritaba: «¿Crees que soy estúpido? Obviamente no eres más que una ramera». La golpiza fue tan fuerte que la niña quedó con su cara prácticamente desfigurada por los golpes, y Sergio le prohibió salir a la calle. Le quitó su teléfono y cuando salía de casa la dejaba con llave. Llevaba mercado para que la niña cocinara y así la tuvo encerrada más de un mes, hasta que los moretones eran casi imperceptibles. Desde el día de la golpiza, Sergio la tomaba por la fuerza cada que quería. La sodomizaba de maneras horribles, invadía cada orificio de su cuerpo con brutalidad. La niña cada día le tenía más miedo, a tal punto que solamente hacía lo que él deseara. Le preguntaba incluso si podía ir al baño cuando él se encontraba en la casa, y obedecía ciegamente sin rechistar todo lo que el hombre pedía. Cuando ya llevaban un poco más de 6 meses juntos, el hombre le dijo que era hora de empezar a ganarse el techo y la comida que le daba, que al fin y al cabo ella siempre había sido una zorra y las zorras trabajaban por dinero. La niña no comprendió lo que Sergio quiso decir, pero esa noche se dio cuenta de lo que estaba hablando. Sergio llegó a la casa con 2 amigos y al entrar ambos miraron a la niña y sonrieron. Sergio la mandó a bañarse y cuando salió del baño la tomó del brazo, la llevó al cuarto y la tiró sobre la cama y les dijo a sus amigos: «Es toda suya». Los hombres se acercaron a Sara y entre los dos hicieron con ella todo lo que quisieron. Ella estaba paralizada. Lo único que pasaba por su mente era que jamás iba a poder ser feliz. Solo pensaba que su vida no valía la pena y que nunca lograría tener al menos un poco de paz o saber lo que era la felicidad. A partir de esa noche, Sergio llegaba con 2 o 3 clientes nuevos. Él no volvió a tocarla. Le decía que ella le daba asco, que para lo único que servía era para producir dinero y tener la casa limpia. Sergio nunca se preocupó si esos hombres usaban protección al estar con la niña. Algunos lo hacían, pero otros no. Y a sus 14 años, Sara quedó embarazada. Cuando le contó a Sergio que estaba embarazada, este le dijo que había que hacer algo para evitar que el niño naciera. Pero Sara temía por su vida. No sabía si eso podía ser peligroso y a pesar de tener una vida tan indigna, ella quería vivir. Así que con su bebé en el vientre, con miedo de perder la vida mientras le hacían cualquier procedimiento, la niña tomó valor. Puso una mesa y una silla en el patio de la casa y logró saltar a la casa vecina. Estando en el patio de la casa vecina, le pidió a su vecina que la dejara salir. La vecina le preguntó por qué estaba huyendo. La niña sintió mucho miedo de contar lo que pasaba. Solo lloró y le suplicó que la ayudara a escapar. La mujer vio tanto desespero en el rostro de la niña que decidió ayudarla. Así que salió a la puerta, revisó que Sergio no estuviera por allí, le avisó y la niña salió a correr. No tenía otra opción que ir a la casa de sus abuelos. Al llegar, le contó a su abuela todo lo que había tenido que pasar, pero en lugar de recibir una caricia, un abrazo o el apoyo que estaba necesitando, su abuela solo le dijo que eran males buscados, que a ella le gustaba y por eso se había quedado en esa casa junto a Sergio. Incluso
Llegó a decirle que si no la hubiera embarazado, habría seguido disfrutando de esa vida que estaba viviendo. A partir de ese momento, sus abuelos solo la humillaban, le echaban en cara la comida y le decían que ahora iban a tener que mantenerla a ella y a su hijo. La golpeaban y la trataban con palabras muy fuertes. La niña lloraba cada día sin saber qué hacer hasta que llegó el momento del parto. Sara tuvo que irse sola al hospital. Su abuela no quiso acompañarla. Nació su bebé y al día siguiente le dieron de alta. Salió del hospital con su niño en brazos. Llegó a una esquina. Le pidió a una señora que sostuviera al bebé, que le ayudara mientras ella iba al frente a comprar algo de comer. La señora, conmovida al ver a esta niña, le dijo que no había problema. Le recibió al bebé y Sara pasó a la tienda de enfrente, pero de repente salió a correr. Tomó un mototaxi y escapó. Lloraba desconsolada, se sentía mala y cobarde, pero estaba tan asustada y desorientada y sin apoyo que no encontraba otra salida. Al regresar a la casa, la abuela le preguntó qué había hecho con el niño, que dónde estaba, y Sara le dijo que el niño había nacido muerto. La abuela le dijo que debió haber llevado al niño para darle sepultura. Sara le contestó: ya lo hice, no se preocupe, abuela. Ese mismo día, la niña tomó la poca ropa que tenía y salió de la casa de sus abuelos. A partir de esa noche durmió en un parque. No podía dejar de pensar en su bebé y cada que la leche se derramaba de sus pechos sentía un dolor profundo al no saber si había tomado una buena decisión, pero ya no había nada que hacer. No podía regresar y buscar a esa mujer. Tenía incluso miedo de preguntar si alguien la había visto o hacer algo para recuperar a su hijo. Y de todos modos, sabía que su hijo nunca estaría bien a su lado. 2 días después de estar prácticamente viviendo en este parque, una mujer se le acercó, le ofreció un café y un pan y le preguntó qué edad tenía, cómo se llamaba, le preguntó si no tenía familia. Y Sara le dijo que era como si no la tuviera. Tenía tanto dolor dentro de su corazón que necesitaba desahogarse. Le contó a esta mujer toda su vida, todo lo que había sufrido, todas las cosas horribles que había tenido que pasar y la decisión que había tomado después de nacer su bebé. La mujer se conmovió mucho al escucharla y le preguntó si le gustaría ir a su casa y estar con ella por unos días mientras pensaban en algo que hacer, y Sara aceptó la invitación. Llegaron a casa de la mujer. Era un hogar humilde, pero al menos tenía un techo sobre su cabeza y probablemente 1 o 2 comidas al día. La mujer era una vendedora ambulante. Su nombre era Silvia, madre soltera de 2 hijos, uno de 5 y otro de 7. La mujer le dijo a Sara que podían hacer un trato, que ella le daría techo y comida a cambio de que le ayudara a cuidar a sus hijos cuando no estuvieran en la escuela y le ayudara con el quehacer. Sara aceptó gustosa y se quedó viviendo en esta casa. Durante 5 meses, Sara estuvo allí solo cuidando de los niños, haciendo de comer y limpiando la casa, mientras su benefactora salía desde las 7 de la mañana y regresaba muy tarde en la noche con algo de dinero para que pudieran comprar algo de comer al día siguiente. Hasta que un día, Silvia, la benefactora, le dijo a Sara que había escuchado que en una de las residencias cerca de donde ella trabajaba vendiendo sus dulces, estaban necesitando a alguien para limpiar y que ella había hablado con la dueña del lugar acerca de Sara. La mujer le dijo que la llevara al día siguiente para ver si podía darle el trabajo. Y efectivamente, a la mañana siguiente dejaron los niños en la escuela y Sara fue a esa residencia a hablar con la propietaria. La mujer le dijo que podía darle el trabajo si sabía barrer, trapear, lavar y tender camas. La niña, obviamente, le dijo que sí. Ya estaba por cumplir 15 años y empezó a trabajar en este lugar. Tenía tanto dolor, tanta rabia y rencor contra los hombres que nunca se fijaba en nadie, aunque los hombres siempre le decían cosas y buscaban la oportunidad para hablarle. La dueña de la residencia admiraba eso en ella, lejos de imaginarse el dolor que la muchacha guardaba. Pero al ver lo diligente que era, la mujer le propuso que entrara a estudiar. Sara no había logrado ni siquiera empezar la secundaria y sabía que para hacerlo tendría que hacerlo en la escuela nocturna. Pero lo que más la asustaba era que debía volver al barrio y a su escuela a reclamar sus papeles.
En ese momento, Sara tuvo valor para contarle a su jefa su historia, y su jefa, sin pensarlo dos veces, le dijo que ella la acompañaría a reclamar los papeles. Lo hicieron juntas, y esa misma semana Sara entró a la escuela nocturna a hacer la secundaria. La vida de Sara no dio ningún giro en los años siguientes. Seguía viviendo con Silvia, que ahora era como su hermana mayor, y los niños eran como sus sobrinos. Por fin había encontrado el calor de una familia. Por fin estaba en un lugar donde no era golpeada ni maltratada y mucho menos abusada. En su trabajo, su jefa la quería mucho. Terminó la secundaria de manera acelerada y a los 18 ya había logrado conseguir su título. Pero todos los días pensaba en su hijo. Un día, la jefa le dijo que le ayudaría a encontrar otro trabajo, pues la verdad, su jefa no podía pagarle mucho. La residencia era de baja categoría y ella quería que Sara pudiera crecer, así que 2 meses después de haber terminado la secundaria de manera acelerada, la jefa de Sara le ayudó para empezar a trabajar en una boutique. Ya era mayor de edad y ya tenía un título de secundaria, y así pasaron 2 años más. Durante los 2 años que estuvo trabajando en la boutique, Sara ahorraba todo el dinero que podía, pues solo pensaba en entrar a la universidad para poder ayudarle a la que ahora consideraba su hermana y a sus sobrinos a tener una mejor vida. Casi a punto de cumplir los 21, logró ingresar a la universidad pública. El costo de la matrícula era bajo y su jefa se ofreció a pagar la mitad. Aparte, le daba permiso para salir más temprano en las noches y que pudiera asistir a clases. El esfuerzo que Sara hacía era bastante grande, pues la universidad quedaba lejos y para ahorrar dinero en transportes se iba todos los días en bicicleta, pero no le importaba el sacrificio, ni tener que llegar a su casa a las 10 de la noche a estudiar para levantarse temprano al día siguiente. Estaba totalmente enfocada en sacar su carrera adelante. Estaba convencida de que cuando fuera una trabajadora social iba a poder ayudar a muchas niñas que estaban viviendo lo que ella había vivido, e incluso ayudar a niños huérfanos como probablemente sería el suyo, pues ella nunca volvió a saber de él, pero jamás lo olvidó. Cuando faltaba 1 año para terminar su carrera, Sara estaba tan apasionada con la idea de ayudar que lideró con sus compañeros un movimiento para crear una fundación. Recogió fondos, hizo comidas para vender, habló con políticos, con empresarios, con dueños de negocios y poco a poco su fundación fue tomando forma. Cuando tenía fondos suficientes, rentó una casa y allí, en esta casa, empezó a llevar niños, hijos de habitantes de calle. Les garantizaba 3 comidas diarias y un lugar seguro para poder dormir. No podía aceptar a muchos, pues en el lugar solo tenía 8 camas, pero para ella, sacar 8 niños de las calles y proporcionarles apoyo psicológico, moral y económico ya era algo. Era más de lo que habían hecho por ella cuando era niña. A veces pensaba que si la hubiesen llevado a un lugar así, en lugar de dejarla junto a su mamá, no habría tenido que pasar por tantos abusos. Al terminar su carrera, Sara ya era conocida en la ciudad por su obra social. Los políticos, los empresarios, los dueños de los negocios sabían quién era y fue fácil para ella encontrar quien le ayudara a conseguir un trabajo con la alcaldía. Desde su puesto en la alcaldía estaba pendiente de las familias de escasos recursos y les ayudaba para que los niños pudieran ir a la escuela. Ahora tenía más opciones y consiguió una casa más grande. Y aparte de tener aquellos niños, hijos de habitantes de calle, viviendo en esta casa, ahora recibía hijos de madres trabajadoras sexuales cuando llegaban de la escuela para que no tuvieran que estar en el ambiente de trabajo de sus madres. No le quedaba mucho dinero, pero estaba feliz. Estaba logrando lo que siempre soñó. Seguía apoyando económicamente a su benefactora y a sus sobrinos. Ahora Silvia, que su casi hermana, trabajaba con ella en la fundación. Ya no tenía que asolearse vendiendo dulces en la calle y Sara le garantizaba un salario digno. En una ocasión, el periódico del pueblo decidió dedicarle una página a Sara y a su hermosa labor social. Su foto salió en primera plana, agradeciendo lo que hacía por los niños de escasos recursos. Sara jamás pensó que esto le traería consecuencias. Al día siguiente de salir el periódico, su mamá apareció en la puerta de la fundación.
Sara no sabía de ella hacía muchos años. Había preferido tomar distancia, tratando de cerrar la puerta a ese pasado tormentoso. Pero ahí estaba su mamá, la mujer que jamás había cuidado de ella y que en lugar de amor solo le había dado desprecios y golpes. Ahora la buscaba, sabiendo que ella era una profesional, esperando que su hija le diera apoyo económico, pues en realidad estaba pasando por una mala situación. Sus hermanos ya no vivían con ella. Igual que Sara, habían decidido tomar distancia y la mujer se encontraba sola. Sara le dijo que si quería, podía organizarle una cama allí, en la fundación, y garantizarle que tuviera techo y 3 comidas al día, pero no podía hacer más por ella. La mujer se enfureció y salió gritando: «Miren a la supuesta benefactora, la que ayuda a la gente, la que le da la comida a los hijos de los indigentes, pero no es capaz de ayudar a su propia mamá». El escándalo que hizo fue tan grande que muchas personas empezaron a filmar y el video se hizo viral en la pequeña ciudad rápidamente. Sara tuvo que hacer un comunicado explicando todo lo que vivió junto a su mamá y contando que sí le ofreció ayuda, pero su madre no quería techo y comida, quería dinero, un dinero que ella no podía darle porque no lo tenía. Su salario era para sobrevivir ella, sostener la casa donde vivían Silvia y sus hijos y la fundación, porque a veces lo que recaudaba no era suficiente y necesitaba poner de su sueldo para completar. El comunicado de Sara calmó los ánimos de la gente que habían empezado a juzgarla, pero para su sorpresa la puso en la mira de alguien más. Unas semanas después del video del escándalo y de que Sara saliera a contar lo que había vivido junto a su mamá, una mujer se acercó a la fundación, pidió hablar con Sara y dijo que tenía algo importante que decirle. Sara dijo que la dejaran pasar a la oficina y cuando vio entrar a esa mujer, sintió que su pasado la había alcanzado de nuevo. Por mucho que intentó cerrar la puerta, el pasado parecía insistir en entrar. Sara reconoció inmediatamente a la mujer a la que le había entregado a su hijo en la esquina del hospital. Se quedó pálida, muda, no sabía cómo reaccionar. La mujer la miró de manera compasiva y le dijo: «No se asuste, yo no vengo a hacerle un escándalo, yo vengo a decirle que si usted quiere conocer a su hijo, yo la puedo poner en contacto con él». El corazón de Sara dio un vuelco y estuvo a punto de desmayarse, tantos años preguntándose qué habría sido de su hijo, martillando su cabeza, pensando si habría tomado la mejor decisión, pensando si su hijo estaría bien, si habría quedado en buenas manos. Y aquí estaba esta mujer, diciéndole que su hijo estaba bien y que podía ponerla en contacto con él. Sara rompió en llanto mientras la mujer le contaba que su hijo estaba bien, que era un joven inteligente, muy buen estudiante, que ella lo había criado y había intentado darle lo mejor, pero que siempre le dijo la verdad. Sara preguntó asustada: «¿Me odia?». La mujer le dijo: «No, siempre le dije que alguna razón tenía que haber tenido usted para desprenderse de él de esa manera. Le dije que usted era apenas una niña, que tal vez no sabía qué hacer en ese momento y por eso lo dejó conmigo». Sara preguntó cómo se llamaba su hijo. La mujer le dijo: «David, se llama David. Yo aún no le he dicho que la encontré. Primero quería saber si usted quería conocerlo». Sara titubeó, tenía miedo, no quería que su hijo la rechazara, no sabía si él podría entender su situación, pero la mujer la calmó diciéndole: «Créame, es un muchacho muy noble, yo sé que va a comprender si usted le cuenta la verdad». Así que Sara aceptó conocer a David. La mujer le pidió su número de teléfono y salió. Al día siguiente, Sara llamó a la mujer y le preguntó cómo había reaccionado David. La mujer le contó que el joven, igual que ella, tenía temor y estaba confundido, pero que solo le había dicho que le diera un tiempo, que lo iba a pensar. A la semana siguiente, Sara recibió una llamada de la mujer que había criado a su hijo, diciéndole que ya estaba listo, que el chico había dicho que era el momento de conocerla y que ambos irían a la fundación. Sara se sentía muy ansiosa. Llamó a Silvia, le dijo que la acompañara, que no se moviera de su lado, que no quería estar sola. Y efectivamente, al llegar su hijo, el corazón de Sara se quería salir del pecho. Tenía tanto miedo de que su hijo la rechazara,
la juzgara o no comprendiera por qué lo había hecho. Pero sus dudas y su miedo se disiparon en segundos cuando el joven solo corrió a abrazarla. Se fundieron en un abrazo y lloraron desconsoladamente. Después de un rato, Sara logró sentarse y contarle a su hijo toda la verdad, pues el joven le había preguntado quién es su padre y ella había tenido que confesarle que no sabía, que se sentía avergonzada al darle esa respuesta, pero en realidad, dadas las condiciones de su fecundación, ella tenía varios candidatos posibles, pero ninguna certeza. Su hijo le dijo que no importaba, que de todas maneras él había tenido una bonita familia, que no le había faltado nada y que ahora se sentía orgulloso de sus dos mamás. A partir de ese momento, Sara y su hijo construyeron una relación hermosa, se tenían mucha confianza y se amaban el uno al otro con un amor profundo. Sara dedicó su tiempo y su energía a la fundación, a sus sobrinos adoptivos y a su hijo, y obviamente a su trabajo. Nunca encontró pareja, siempre dejaba a sus pretendientes de lado, argumentando que no tenía tiempo para esas cosas. La verdad es que no le interesaba. Su misión de vida no era tener más hijos propios, ni tener un hogar. Su misión era ayudar a los hijos ajenos, así como alguien había ayudado al suyo. Su misión era que su fundación fuera un hogar para esos niños que no tenían hogares seguros. Se sentía plena, satisfecha, y ahora que había encontrado a su hijo, se sentía más que feliz.